Pues muchas gracias a todos por venir acá presencialmente, a quienes se conectaron en remoto vía Zoom y a que nos estén viendo en el futuro vía grabación en YouTube. Este es un tema que, por supuesto, el tema de integridad científica y académica es importantísimo para cualquier programa académico y es un tema que seguro nos conviene mucho pues iniciar tomando pasos para esta conversación y reflexión profunda en los meses y años por venir en nuestro posgrado. Y para ello, pues tenemos el gran gusto y el privilegio de tener acá con nosotros a la doctora Jennifer Hincapié Sánchez. Ella es la directora del Programa Universitario de Bioética aquí en la UNAM. Es profesora titular A definitiva en la Facultad de Medicina. Es coordinadora de la maestría y doctorado en bioética en el posgrado correspondiente. De formación es doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es además magíster y licenciada en filosofía por la Universidad del Valle en Colombia, en Cali, Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, representante del rector de nuestra universidad ante el Consejo de la Comisión de Bioética en la Ciudad de México. Es consejera del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Ha publicado 3 libros, tópicos selectos en bioética, bioética, teorías y principios de enseñanza transversal en bioética y bioderecho, y de ironía y seducción, ensayos sobre Kierkegaard. Además de artículos y capítulos en libro. Entonces, bueno, de nuevo, para nosotros es un gran gusto y le agradecemos particularmente venir acá a ayudarnos con este tema que seguro será de mucha importancia para nosotros. Sí, Bienvenida, gracias. Jennifer. Gracias. Pues gracias a todas y todos. Si les parece, voy a estar aquí abajo, digo, para no caerme por si el sismo, además. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y por su interés en el tema. Finalmente, este es un tema bastante complejo porque pues es como si nos estuvieran diciendo cómo hacer las cosas bien cuando nos han formado para hacer las cosas bien. Entonces, este tipo de cosas chocan un poco, sin embargo, intentaré brindarles hoy una visión positiva del tema de cómo la integridad académica y científica puede potenciar nuestras investigaciones y también nuestro proceso de enseñanza-educación. Entonces, como ya lo mencionaron, mi nombre es Jennifer Hincapié Sánchez. A lo largo de la presentación va a estar corriendo mi correo electrónico. Estoy a su disposición en el programa universitario de bioética cuando lo consideren pertinente. Dice el doctor Rui Pérez Tamayo que la investigación es una actividad sistemática, refinada. Obviamente yo esto no les voy a decir a ustedes más de lo que ustedes ya saben, pero creo que es una cita interesante, que aplica técnica refinada de pensamiento, que emplea herramientas, instrumentos, procedimientos especiales para la obtención de una adecuada solución a un problema. La investigación debe empezar cuando se intenta o cuando no se comprende algo, cuando se intenta solucionar algo o cuando no lo comprendemos. Esto implica una reflexión, es decir, pasar por el pensamiento varias veces para poderlo hacer reflexivo, es decir, pasar 2 veces por la razón. Y en ese orden de ideas requiere la recopilación y análisis de datos para llegar a decisiones basadas en pruebas verdaderas. Entonces, me parece que esta es una forma muy clara de empezar nuestro diálogo el día de hoy, y esta cita pues es del doctor, insisto, Rui Pérez Tamayo. ¿Cuáles serían las características generales de la investigación? Primero, tiene que circunscribirse a un problema, a identificar un problema. Es una labor de carácter original, no hecha hasta ahora, se basa en una actividad mental que tiene su fundamento en la curiosidad, requiere un espíritu abierto o crítico, es decir, si nosotros ya tenemos claro qué es lo que va a suceder con nuestra investigación y cuáles son los resultados, pues técnicamente ni siquiera tendría que asignar recursos para hacerlo. Se basa en el supuesto de que todo está sometido a leyes y generalizaciones. Es un estudio de causa-efecto, se basa en medidas cuantificables e implica técnicas conscientes. Es decir, no podemos hacer procesos de investigación simplemente como, pues voy a mezclar todo y a ver qué pasa, ¿no? Porque finalmente eso puede traer como ciertos desastres. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los mitos que hay en torno a la investigación científica. Pensamos siempre que la investigación científica o que la ciencia es de carácter objetivo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque la ciencia está hecha por seres humanos y los seres humanos somos subjetivos.
Y en virtud de ello, pues nosotros mismos tenemos que estar corroborando lo que otros científicos están haciendo para poder verificar que sean replicables sus resultados. Entonces, si necesitamos hacer ese tipo de procesos, es porque desconfiamos de la objetividad misma de la ciencia. Claro, partimos de ciertos supuestos de confianza de las leyes y las generalizaciones, pero aún así la ciencia sigue siendo subjetiva. Entonces, pensamos en algunos casos, y esto digo, pensamos cuando hablamos de la comunidad en general, que existe una nobleza en los científicos por el simple hecho de serlos. Es decir, como es científico, entonces ya es una gran persona y es digno y es respetable y todos vamos a hacerle venias y todo lo que diga el científico así es. Y esto de una u otra manera fundamenta esta actitud de creer en estos mensajes que dice la gente a veces en reuniones. Dice un estudio de Harvard que de cada 100 personas, 50 son la mitad. Entonces, solo ponerle el apellido de, dice un estudio de Harvard, le da como cierta certeza, ¿no? Que son falacias de autoridad. Sin embargo, muchas veces estas falacias de autoridad se quedan en hecho. No existe como tal una libertad en la investigación. No es cierto eso de que yo puedo investigar lo que yo quiera y lo que se me ocurra, porque entonces es progreso científico y bienestar para la humanidad, y tenemos graves ejemplos al respecto. Tampoco es cierto que todo lo que se investiga en México se va a poder investigar en Arabia Saudita. En fin, existen otros elementos que son partícipes, así que esto sigue siendo un mito. El conocimiento sin fronteras, por supuesto, esta limitación que tenemos incluso cuando hacemos investigaciones y limitamos el acceso a los datos porque es los datos que yo recabé y son las tablas que yo encontré, entonces no la voy a poder compartir, o muchas veces se me quieren robar los datos, entonces los voy a encriptar. No existe el conocimiento sin fronteras. La autoridad científica que ya les había mencionado y el beneficio infinito de la consecución del conocimiento, es decir, todo lo que sea investigación va a abonar al conocimiento y esto va a traer beneficio a la humanidad. Pues muchas veces no es de esa manera. ¿Tienen ustedes algún ejemplo u otro ejemplo de mitos en torno a la ciencia o al ejercicio científico? ¿O si son integrales, pulcros e inmaculados los científicos? Que nadie dice mentiras, o que los datos basados en evidencia científica son completamente reales. Ok, ese está muy bueno. ¿Alguien más? Sí creemos en este instituto, en los científicos, todo lo que dicen. No, comentario, a mí me parece más bien muy peligroso pensar exactamente lo contrario, ¿no? A mí sí me gusta pensar que los científicos tenemos cierta ética y vamos, o sea, y si otro científico lo dice, yo tiendo a pensar que es honesto, o sea, no veo por qué tendría que verlo de otra forma. Me preocupa eso así como que tengamos que dudar de todo, todas las personas. Ajá. O sea, ese sentimiento no creo que es algo tampoco tan saludable, ¿no? Pero ¿no te parece que de una u otra forma también diría Descartes que la duda metódica es la que te permite como llegar al conocimiento? Es decir, dudar de todo de manera sistemática y tú comprobarlo y poder rectificar, ¿no te ayudaría como a verificar? Sí, que pero no es de la persona, o sea, no de la ética de la persona, ese es mi punto. O sea, Ok. pensar que un científico procede de forma adecuada me parece un buen principio para empezar. Sí, sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo, sería a O partir sea, de la buena fe. a Claro. menos que me muestren lo contrario, yo diría, si hay alguien que yo entiendo que es fraudulento, por ejemplo, una cura contra el cáncer, Ajá. obviamente voy a ponerme mis alertas de que ese probablemente no es un científico, pero esa es Ok. mi definición de científico. Está O sea, súper el que bien. tiene ética, que sabe que está reportando resultados que son reproducibles. Ajá, claro, insisto, esa es como la buena fe y digamos, deberíamos por salud mental de todas y todos, deberíamos pensar de esa manera. No agarramos un artículo científico como a ver en dónde está mintiendo, imagínate, ¿no? Sí, por favor. Acá, con respecto a al comentario de Mariana, o sea, y es como una pregunta, cuando dice ahí la nobleza de los científicos, yo lo entendí en un contexto mucho más general que solamente el reporte del trabajo científico. O sea, que de cierta manera se asume, ¿no? Y en ese sentido yo sí lo considero un mito,
que por el hecho de ser científico es correcto en todos los aspectos de su vida. O sea, olvidémonos de, digamos, solamente de la, no olvidémonos, pero digamos, no es solamente la parte científica de que te estén reportando en un paper y que lo del paper sea correcto, ¿no? O por lo menos con datos honestos, con una honestidad, digo, porque sabemos que hay errores luego en los papers, ¿no? Pero cuando se reportó había una honestidad por parte de los autores. Eso es lo que pensamos, de estar reportando un trabajo que ellos pensaban que estaba correcto y que era cierto. Que posteriormente se demuestre a lo mejor lo contrario, pues bueno, ya es otra cosa, pero no hay una falta de ética en ese caso. Pero acá, nobleza lo entenderíamos de manera más general. Claro, pensemos un poquito en las actitudes que ciertos investigadores tienen en los laboratorios, ¿no? Como estas actitudes de sometimiento con sus estudiantes. Un ejemplo digamos, más laxo, pensemos en los médicos, ¿no? La imagen que nos dejan los médicos cuando los vemos con su bata comiendo tacos en el puesto de la esquina y tomándose un refresco es, ¿cómo es posible el médico que tiene que estarse cuidando y tomando refresco? O que ven un médico borracho, ¿cómo es posible el médico? No puede ser. Es ese tipo de nobleza que pensamos que es un ser integral, pulcro, único e irrepetible. Sí, por favor. Sí. ¿Qué puedes comentarnos sobre la diferencia entre los científicos que están trabajando en las ciencias duras, Ajá. donde es probablemente más objetiva la investigación, y los que trabajan en ciencias sociales, historiadores, economistas, etcétera? Ok, bueno, yo creo que estos mitos científicos vienen de parte y parte, ¿no? Cuando hablamos también del historiador que cuenta cómo fue la historia de México, pero que suprimen los pueblos originarios afrodescendientes, entonces nos quedamos como, ¿y en dónde quedó esta parte, no? También tenemos sesgo. Finalmente, lo que quiero mostrarles con esto de los mitos en torno a la investigación científica es que no existe una objetividad plana en la ciencia. ¿Sí? Y entonces que por más que nosotros confiemos en la ciencia, tenemos que entender que esta es desarrollada por personas, por seres humanos, y que a partir de allí viene un montón de subjetividades que se desglosan, tanto de las ciencias, digamos, blandas como de las ciencias duras. Ahora, aquí tenemos un par de ejemplos de cómo estas faltas a la integridad científica pues han afectado de manera histórica a la humanidad. Tenemos el estudio de Oslo, este es el primer estudio que se hizo sobre sífilis, se hizo en Alemania, fue un estudio observacional que duró 6 meses con más de 40 pacientes blancos a los que se les observaba, se tomaban notas y, ¿tiene sífilis? Ay, ¿cómo se siente? Ok, les iban tomando, no, perdón, 30 años. Y se tomaba nota de cómo iba evolucionando porque la ciencia no tenía los elementos para brindarles apoyo. Y entonces se reporta en 1928 los resultados del estudio, ojo, estudio de la sífilis en hombres blancos. Así, tal cual es la descripción del estudio. ¿Cómo? Es sífilis, es como se manifiesta la sífilis ya avanzada en la espalda, es esta parte de la espalda. Así es. Luego tenemos el estudio Tuskegee, que es una réplica del estudio de Oslo, pero con hombres negros. Y entonces cuenta con 600 participantes, duró 30 años también. En el Inter se desarrolla la penicilina, que se supo que era muy efectiva, pero a los sujetos de investigación nunca se les reportó digamos, el hallazgo de la penicilina, solo estaban tomándoles muestras sanguíneas, les ofrecían tratamientos especiales que no eran otras cosas que punciones lumbares para saber si la sífilis llegaba al sistema nervioso. Y bueno, finalmente termina por un escándalo político, se hace un juicio de acción popular y a partir de allí indemnizan con $9 millones a los sobrevivientes, que de los 600 pues ya no eran tantos y muchos habían perdido su habilidad para caminar y demás. Entonces tenemos un ejemplo de cómo el sesgo del estudio de Oslo en hombres blancos y Tuskegee en hombres negros, pues nos genera este sesgo también que se replicó en la ciencia. Aprendimos de Tuskegee muchísimo, muchísimo, al punto que hoy en día casi no hay sífilis en el mundo. Aprendimos de Oslo, por supuesto que sí, gracias a eso se desarrolló la penicilina. ¿Era necesario sacrificar tanta gente? Esa es la pregunta interesante, ¿no? Ahora, este es un ejemplo de los campos de concentración nazis en Alemania. Este es un gitano que fue prisionero de guerra y que estaban experimentando con él para saber si era posible filtrar el agua de mar. O
sea, de tal manera que le inyectaban agua de mar para ver si podían obtener agua potable, ¿no? Digo, este es solo un pequeño ejemplo de las muchas cosas que sucedieron en el Holocausto alemán, pero también presentó grandes avances para la investigación biomédica, reportó grandes cosas, pero también hubo sacrificios que valdría la pena como cuestionarlos, ¿no? Y eran sesgos completamente políticos, raciales y demás. Entonces, gracias a este tipo de, digamos, de faltas a la integridad, pues la investigación científica y la investigación biomédica en particular son de las actividades más vigiladas que pueden existir en el mundo. O sea, están súper vigiladas y hay consentimientos informados por todas partes y normas oficiales para la aplicación de la no sé qué. Existen un montón de normas que regulan la investigación científica. Y entonces tendríamos que preguntarnos por qué, si el científico tiene este carácter o este ímpetu de querer avanzar en el conocimiento, ¿por qué tendríamos que ponerle tantas normas y reglas? Si lo que queremos es progresar y avanzar en el conocimiento. Pues digamos, a veces en búsqueda de este conocimiento perdemos de vista que existen poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad y que en este orden de ideas pues pueden verse afectadas. Entonces, estos son unos pequeños ejemplos, pero existen muchos, y no solo de investigación biomédica, sino de investigación científica en términos generales. El Código de Nuremberg, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Helsinki, Belmont, las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica con seres humanos, las guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos, y etcétera, etcétera. Piensen un poquito en las veces que ustedes han tenido que someter uno de sus protocolos a comité de ética, que es de las cosas más divertidas del mundo. ¿Verdad que sí? Y es súper nutritivo escuchar los comentarios del comité y ponerlo en nuestro protocolo y así seguir avanzando y volver a recibir sus comentarios y otra vez volverlos. ¿Verdad que sí es bien bonito? Por supuesto que no. Y muchas veces sentimos que lo que hace el comité de ética o el comité de integridad académica es limitar la investigación. Y lo pensamos como limitante. Y muchas veces puede no ser solo intención del comité, sino que en ocasiones el comité a veces no sabe qué tiene que hacer. Entonces a veces el comité se pone a revisar el protocolo y, está mal redactado, esta coma no va aquí, y lo regresa porque la coma está mal puesta. No, estoy diciendo mentiras. ¿Sí? No, exacto, o le falta hipótesis, o no están bien redactados los objetivos. Entonces, más bien tendríamos que tener un comité metodológico que se dedique a revisar ese tipo de cosas. Si uno va con la intención de me lo va a destruir, lo vamos a volver a construir, y el comité de ética que vería solo las implicaciones éticas. Entonces, nos falta esta, digamos, esta concientización de doble vía, en donde los comités saben cuál es su función y qué es lo que tienen que localizar en un protocolo, o muchas veces ponemos como evaluadores en los protocolos al que no me quiere, al profesor que no quiere que yo avance en mi investigación, y entonces le va a poner siempre limitantes. La ética en la investigación, más allá de limitar la investigación, lo que hace es potencializarla. Cuando nosotros pasamos bien por un comité de ética y tenemos la aprobación de un comité de ética, nuestra publicación de resultados va a ser muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué? Porque se anexa a nuestro paper, se anexa la aprobación del comité de ética y todo fluye muy sencillo. Pero cuando no lo tenemos, entonces hay que conseguir el comité de ética y luego se hace más expedito y luego se hace un rollo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O sigo diciendo muchas barbaridades? ¿No? Donde no nos enfrentamos a comités de ética en ese sentido, ¿no? Ok. O sea, ese tipo de comités de ética, pues no los tenemos, ¿no? O sea, Pero no, hacen no hay solo nadie que física nos teórica. cuestione. ¿Cómo? ¿Solo hacen física teórica? No, también experimental, pero no cosas que impliquen daños a terceros, sean humanos, sean animales, sean, ¿no? O sea, Ajá. entonces, creo que, pero bueno, o sea, sí, seguro que, por ejemplo, en física médica, seguro que sí, ¿no? Este tipo de situaciones que usted comenta, en donde si se involucra a pacientes o inclusive animales, se tiene que pasar por un comité de ética. Entonces, yo lo entiendo perfectamente. Claro. Sí. Bueno, les pongo ejemplos como un poquito sencillos. Casos de la vida real.
Alguien, digamos, nosotros trabajamos muy de cerca con la Reserva del Pedregal, la que está aquí justo dentro de Ciudad Universitaria, pues porque es el espacio que le da oxígeno a la Ciudad de México. Entonces hay que preservarla y es bastante complejo porque ellos quieren seguir recuperando parte del área y pues hay gente que no los quiere. En fin, es un rollo bastante complejo. Pero hay ciertos investigadores, hace poco les mandaron un protocolo que querían saber qué pasaba con las lagartijas si les iban subiendo la temperatura. O sea, técnicamente lo que iban a hacer era agarrar lagartijas de la Reserva del Pedregal, ponerlas en un horno e ir subiendo la temperatura progresivamente. A ver qué pasa. Literal. No te puedo decir el chiste, pero no te voy a decir el santo. Y digamos, la curiosidad humana es una cosa compleja. Es muy, muy compleja y la creatividad humana más aún. Pero si hablamos en términos de este tipo de colectas, o sea, las colectas de los animales impactan biológicamente a la Reserva del Pedregal, ¿no? Y entonces uno se pregunta, pero ¿bajo qué argumento necesitamos de verdad saber qué pasa con las lagartijas? ¿Y por qué las lagartijas del Pedregal? ¿Por qué no las lagartijas, no sé, de la casa? Preguntas de ese estilo. Entonces, muchas veces pensamos que la investigación científica nos permite avanzar y probablemente sí, pero a veces esto tiene un costo bastante alto. Entonces, lo que hacen los comités de ética es generar este puente de diálogo, esta mediación entre la ponderación de los costos y beneficios que puede traer una investigación científica. Claro, en el ámbito de la física, yo imagino que de la física práctica, pues sí yo creo que deberíamos tener consideración con los protones y cosas de esas. Digo, no vaya y se nos salgan de las manos o algo así. Estoy diciendo cualquier barbaridad, ¿eh? Ok, entonces les decía que la investigación pues es sumamente vigilada. Así que la ciencia permite que el ser humano tenga una aproximación al conocimiento de la naturaleza por medio de observaciones y llegar a deducciones posibles que son susceptibles al cambio. Muchas gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia no es más que una herramienta para el ser humano. No puede ser un método de sometimiento del otro, no puede ser un mecanismo de socialización, es solo una herramienta. ¿Para qué? Para que nuestros cuerpos que no se adaptan a este mundo que hemos destruido de manera desmedida, podamos nosotros adaptar el mundo a nosotros y poder nosotros manipular esas condiciones. Entonces, la ciencia no es más que una herramienta, ¿sí? Entonces, la ciencia avanza corrigiendo errores de conclusiones anteriores. Partamos de la buena fe, que en su momento creía fielmente que lo que estaba reportando era honesto, ¿no? Pero en muchas ocasiones en los procesos de comprobación, pues nos damos cuenta que no es así. Entonces, la ciencia avanza o notamos el progreso de la ciencia a medida que vamos corrigiendo errores, ¿no? Y por eso tenemos un proceso continuo de autocrítica y de renovación de la misma ciencia. Y creo que esto es importante tenerlo claro. Ahora, ¿qué es la integridad académica y científica? Digo, ya les eché un rollito que ni al caso, ¿verdad? Porque todos ustedes lo sabían, pero me permitía como tener un panorama para poder hablar de la integridad. Para ustedes, ¿qué es la integridad? Pues digamos, el concepto de la integridad es un concepto complejo, porque muchas veces si lo pensamos, si intentáramos hacer una definición de qué es integridad como tal, pues podríamos irnos a la RAE y entonces dice qué es lo que es íntegro, intocado y no sé qué, pero es un concepto tan complejo como el de dignidad humana. Es decir, si yo les pidiera que hicieran ustedes una reflexión sobre lo que es la dignidad humana, probablemente no me podrían dar un ejemplo claro o concreto de qué es la dignidad. Pero si yo les digo qué es lo que no es íntegro o qué es lo que no es digno, tendríamos infinidad de ejemplos. Entonces va por allí la complejidad del concepto. Entonces, para poder hablar de integridad necesitamos poder hablar de principios y valores. Y esto pasa como cuando uno tiene a los estudiantes y uno dice, bueno, ustedes ya todos tienen que saber hacer referencias bibliográficas, así que yo no se los voy a enseñar. Y resulta que el profesor anterior no se los enseñó y el profesor previo tampoco y el profesor antes de nunca se los enseñaron y tenemos generaciones de estudiantes completas que no saben hacer referencias bibliográficas y a quienes estamos acusando de plagio porque no saben citar de manera correcta. Entonces, muchas veces partimos nosotros de un sentido común de se los tuvieron que haber enseñado en la preparatoria, pero es mejor salvar cualquier obviedad
y partir de un plano, de un piso plano para todos. Entonces tendríamos que hablar de principios y valores. ¿Qué son los principios? Y a veces uno se echa un choro filosófico así muy profundo, pero no es otra cosa que las normas de carácter general que orientan la conducta de la persona. Entonces pensemos que son como estos pequeños pasos que damos en la escalera por conseguir los valores. ¿Qué son los valores? Son las cualidades o atributos deseables que tiene la comunidad en general, como la belleza, la justicia, y de ahí para esas cosas que la humanidad quiere alcanzar. Entonces, ¿cómo llegamos a esas cosas que la humanidad quiere alcanzar? Planteándonos principios y valores. Y esos principios, y los principios, pues, insisto, son estos pequeños pasos que vamos a dar para poder llegar a los valores. Puse ejemplos simplones. La puntualidad, la sinceridad y el compromiso son principios, porque son reglas que yo me pongo a mí misma para alcanzar metas. Y los valores, honestidad, bondad, integridad, justicia, dignidad, etcétera, etcétera. Más o menos, ¿sí? Podría echar el choro un poco más complicado, pero creo que es una buena forma de entenderlo. Entonces, si hablamos de integridad, pues la integridad es un valor. Y entonces, como lo decían las compañeras, cuando hablamos de integridad, pues es una persona que es honesta, ¿no? Que trabaja de manera adecuada, que se comporta de manera correcta. Es decir, que una persona que tiene integridad o que alcanza la integridad como valor es porque dentro de sus principios se puso a sí mismo ciertas reglas. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Entonces, este ejemplo me gusta utilizarlo mucho porque lo escuché por primera vez en una conferencia en línea por Luis Montoliu el 11 de mayo del 2020. Y entonces dice él que, pues que la integridad científica es como un elefante en el cuarto. Eso es una cosa súper incómoda que no puedo quitarme, no sé en dónde acomodarlo, pero que tiene que estar allí y que tengo que aprender a convivir con ella. Insisto, es incómoda, es limitante, como que no me puedo mover de manera fluida, pero debo aprender a vivir con ella. Y entonces muchas veces intentamos ignorar la integridad científica porque creemos que la tenemos en nosotros, insisto. Muchas veces nos vienen a hablar de integridad, pero ¿por qué me van a enseñar a hacer las cosas que yo ya sé hacer bien? ¿No? Y a veces son pequeños ajustes que nos falta aplicar en nuestras metodologías de investigación. Entonces, si tuviéramos una imagen gráfica de la integridad científica, es un elefante en el cuarto. O una ballena en el refri, como lo quieran poner, así bien incómodo, eso es. Ahora, cuando nosotros hablamos de integridad, pensamos que es la base en la que se fundamenta la investigación y las actividades de enseñanza-aprendizaje. Digamos, su fundamento está en el respeto de la normatividad, básicamente, y la repetitividad de los experimentos, las evaluaciones objetivas, y hablo de evaluaciones objetivas tanto de los profesores que están evaluando como de quienes estamos siendo evaluados. Es decir, la la integridad no solamente se ve reflejada en el académico o la académica, sino que se ve reflejada también en mí como estudiante. Y entonces esto, ¿cómo podemos verlo en la universidad plasmado? En el código de ética de la universidad, ¿sí? Entonces, si tomáramos un ejemplo, si ustedes leen el código de ética, que aquí están los principios y valores, ustedes dicen, bueno, pues sí, muy lindo el código de ética, y ajá, ¿y eso qué? O sea, ¿qué? Si yo falto a la integridad académica, ¿qué me hacen? Ok, entonces este es el código de ética de la UNAM y muchas veces podríamos decir, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, a mí cómo me vincula, digamos, cómo me sancionaría el hecho de que yo no cumpla la igualdad, ¿no? Digamos, muchas veces pensamos que los códigos de ética están ahí para ser bonitos, como, pues sí, está ahí el código de ética. Les voy a poner un ejemplo práctico. En el 2019 hubo un estudiante de medicina que tuvo un colapso nervioso y un intento de suicidio. Entonces, en este intento de suicidio, otra compañera pensó que era sumamente divertido tomarle fotos y empezarlas a subir a Twitter. Claro, no aguantaste el examen de tal asignatura que vas a aguantar cuando llegues a ginecología, eres una débil. Todo esto con palabras altisonantes en Twitter. Entonces se hizo viral, sumamente viral. Y entonces empezaron a etiquetar a la Facultad de Medicina, a la Rectoría, y entonces se volvió así una cosa súper loca, porque por supuesto la compañera estaba en su proceso de colapso nervioso, pero además los ataques de redes sociales, tuvo que llegar Protección Civil, bueno, fue una cosa así escandalosa. Entonces al final, ¿y qué sucedió con la estudiante?
justo por la vinculación que se tiene con el código de ética, hay un espacio en donde se habla de respeto y tolerancia entre los integrantes de la comunidad universitaria. Entonces lo que hicieron fue aplicarle código de ética y entonces a través del tribunal universitario se decidió que se daba de baja al estudiante de la carrera que ya estaba en 5º año de medicina. Es un ejemplo. Entonces, digamos, la ética no sanciona, ¿no? Quien sanciona es el derecho, para eso está el derecho. Entonces, digamos que la ética es como la niña quejosa que va y le pone quejas al derecho y el derecho castiga, ¿sí? Entonces, para eso está el código de ética, para marcar cuáles son estos principios y valores a los cuales como comunidad universitaria tendríamos que aspirar y alcanzar, pues a través de los mismos principios. ¿Qué pasa si los transgredo? Pues está la legislación universitaria que tiene claramente definido cómo se atienden ese tipo de casos. Entonces, pareciera que la ética no hace nada, pero sí hace bastantes cosas. Ok. Y entonces, hablando de integridad académica, pues básicamente cuando les hablaba de las evaluaciones, pues esto está contemplado en el Código de Ética de la universidad. ¿Cuáles serían los componentes de la integridad científica? ¿Cuáles serían esos valores y principios que componen la integridad científica? La honestidad intelectual, la exactitud al presentar contribuciones y propuestas de investigación, equidad en la revisión por pares. Esto es sumamente importante, porque muchas veces yo tengo una revista y entonces le pido a mi estudiante de 5º semestre, revísalo y lléname el formato de evaluadores y estoy evaluando un artículo propuesto por un postdoc y entonces no hay evaluación por pares. Trato profesional en las interacciones científicas, incluyendo las comunicaciones y el uso de los recursos que se comparten, transparencia al declarar conflictos de interés, protección adecuada de los sujetos de experimentación, trato humano a los animales de laboratorio, etc. Entonces, la base de las investigaciones científicas es la confianza. No podríamos partir de otro principio. La mala conducta de los investigadores limita el avance del conocimiento y el apoyo social de la empresa científica. Es decir, si nosotros no tuviéramos apoyo de la sociedad, apoyo económico de la sociedad, no podríamos hacer investigación científica. Y si la sociedad no cree en nosotros porque alguno de nosotros comete plagio, pues es como dicen los muchachos, si matas un perro te vuelves mataperros. ¿Sí? Ok. Ahora, en este orden de ideas, tenemos algunas definiciones. ¿Qué es exactamente el plagio que tanto hemos estado hablando? El plagio es presentar el trabajo de otra persona como si fuera propio. ¿Sí? ¿Qué es una copia? Es utilizar el trabajo elaborado por otra persona y presentado como propio. ¿Qué es un escritor oculto? Es solicitar a otra persona que elabore un trabajo y presentarlo como si fuera mío. O sea, eso puede estar de por medio pagos, o sea, remuneración, puede haber calificaciones, etc. ¿Cuál es la falsificación? Presentar datos que han sido alterados para el beneficio de la persona que presenta los resultados. El amaño es eliminar los valores atípicos de los resultados para que parezcan precisos y el falseamiento es la selección de datos a conveniencia. Los últimos 3 puntos es lo que conocemos como cucharear los resultados. Ok, este es un ejemplo bien interesante de cómo cuando alguien comete un error se vuelve cometedor de error sistemático. Él es el que presenta el artículo en la revista The Lancet en 1998, en donde vincula la vacuna triple viral o triple vírica con la colitis ulcerosa y el autismo. Entonces, básicamente, él es el que detona la cultura de la comunidad antivacunas, la cual es bastante riesgosa. Digo, por temas epidemiológicos y de salud pública y de compromiso social, es un tema muy, muy complejo. Se le demostraron 32 acusaciones, entre ellas 4 de fraude y de 12 niños que habían sido abusados en los procesos de experimentación, sobre todo niños con síndrome de Down, que habían sido sometidos a punciones lumbares y que habían sido sometidos a colonoscopías, que nunca dieron resultados positivos a lo que él intentaba demostrar. The Lancet retira el artículo en el 2010 y se retracta. O sea, The Lancet dice, esto es mentira, lo publicamos, pero siempre no creemos en él, no nos gusta, lo retiramos.
Y aún así, hasta el día de hoy, seguimos teniendo personas con esta cultura de la antivacuna, de que la vacuna pues, nos va a generar otras enfermedades. Aquí tenemos otro ejemplo. Este caso, no se imaginan la risa que me dio investigarlo para ustedes. Resulta que él es un matemático. Y entonces, en octubre del 2014, retiran sus papers porque había plagiado a uno de sus supervisores. Entonces, el castigo, digo, pasan más cosas y tal. La forma en la que lo castigan es que le dan un año sabático. Entonces dije, no puede ser, yo tengo que investigar más de esto. Y entonces copié literalmente el nombre y lo pegué en Google, ¿no? Entonces puse el nombre y al darle clic, debajo, la primera página que me aparece plagio. ¿Han visto Los Simpson cuando dice como suertudo y aparece al lado de la foto Homero Simpson? Pues aquí pone el nombre de esta persona y abajo dice plagio, literalmente. Fue sumamente impactante para mí y gracioso darme cuenta que existen este tipo de coincidencias. Y entonces esto, ¿en dónde lo encontré? Bueno, en el periódico El Confidencial, que cuentan más o menos cómo estuvo la historia, pero gracias al Confidencial di con este blog que se llama Retraction Watch. Y entonces este es un grupo de colaboradores que dijeron, ¿por qué no? Vamos a buscar cuántas veces las revistas internacionales de alto impacto se retractan de artículos que han sido falseados. Y entonces, bueno, ahorita les mostré, dejémoslo ahí, eso hace el Retraction Watch. Este es otro ejemplo muy interesante de falta de la integridad académica. Es el doctor He, y les debo el apellido, la pronunciación del apellido, pero en el 2018 publica un video en YouTube y él dice, yo a través de CRISPR-Cas logré crear a 2 niñas que son inmunes al VIH a través de la metodología de CRISPR-Cas. Primero, pues está faltando a todos los criterios de publicación científica que puedan existir, porque no pasó por un comité de revisión, sino que simplemente subió su video a YouTube y lo presentó en el Congreso en el 2018. Lo meten a la cárcel, lo sancionan por 3 años. En el 2019 se presenta a la revista Technology Reviews un artículo conocido como Nacimiento de gemelas después de la edición del genoma para la resistencia del VIH. Sospechan que es su artículo, que son como los datos preliminares de su artículo. Y quienes lo revisan, que son 4 científicos, dicen, es que esto que él está planteando no se puede hacer. Porque, digo, estoy hablando desde mi infinita ignorancia, ¿eh? Ténganme paciencia, soy filósofa y de lento aprendizaje. Pero tengo entendido que las hélices del ADN son más o menos así. Entonces, lo que hace el CRISPR-Cas es cortar uno de estos hilitos para evitar un padecimiento, etcétera. Y hasta ahí todo suena muy bien. Si funcionaran las hélices del ADN como una línea telefónica, que si yo marco aquí, me van a contestar aquí, ¿no? Si yo marcar aquí, se va aquí y ya se acabó el problema. Sin embargo, no está así en los seres humanos. Cada gen está vinculado con otra cantidad inconmensurable de genes y cada enfermedad está vinculada con cientos y cientos de reportes de genes. Entonces, no está tan fácil como cortar un gen y ya se acabó la enfermedad. Tiene que haber una investigación mucho más robusta para dar un resultado de estas características. Entonces, lo que dicen los científicos que lo valoran es, este señor solo está tergiversando los resultados. Entonces, acaba de salir de la cárcel y acaba de decir que va a hacer, a través de inteligencia artificial, va a seguir editando el genoma humano para seguir haciendo cosas. Si es que uno no puede creer en todos los científicos. No es por romper tu corazón científico en esto. Este es un caso muy conocido de David Steppel, que es psicólogo holandés de la Universidad de Turby y de Groningen. Y entonces ambas universidades reportan que el profesor trabaja para ambas. Y entonces él concluye que al menos 30 investigaciones son falsas, en tanto que se fabrican los datos de todas las investigaciones. Se dan cuenta o tienen sospechas sobre estas falsificaciones porque pues él se iba a hacer el trabajo de campo psicológico, entrevistas y demás, pero nunca llevaba a sus estudiantes. Y entonces nunca les mostraba como, voy a entrevistar a estas personas, tú ayúdame a recolectar la entrevista o transcribe la entrevista. Nunca hizo ese tipo de cosas. Y entonces él realizaba las encuestas sociológicas a través de escuelas e instituciones, pero nunca dejaron que le apoyaran. Entonces eso generó como cierta duda, pues porque ningún investigador va a quererse echar el trabajo de campo solito. Entonces, pues nada, efectivamente tenía más de
más de 130 publicaciones y 24 libros que siguen siendo examinados hasta el momento. Ahora, este es otro caso de la Universidad de Harvard, en donde Hauser presenta datos e interpretaciones falsas a sus estudiantes y los obliga a que publiquen con esa información. Y entonces, pues él también se acumula un montón de publicaciones. Y aparecen sus artículos en revistas como Cognition y Science. Entonces, ahora, volvemos al Retraction Watch. Ellos publican la lista de los 10 artículos retractados más citados hasta diciembre del 2022. Es decir, después de que los retractaron, de que dijeron, no, eso ya no es así, ya no creemos en ellos, ellos publican esta tabla. Digo, perdón lo chiquito que se ve, pero la presentación se queda aquí, lo pueden consultar. Y aquí aparece la del doctor del antivacunas. Entonces dice, el año en el que se hizo la retractación o se retractaron, la cantidad de artículos que se citaron antes de retractarse, después de retractarse la cantidad de artículos que lo citan y la cantidad de citas que tienen en Web of Science. Entonces, tendríamos que pensar un poco que, o sea, sí creemos en el buen espíritu y la buena fe de los científicos, pero si nosotros a medida que vamos investigando nos encontramos este tipo de cosas, pues sí vamos a leer los artículos con mucha sutileza. Ahora, este es un caso interesante de ChatGPT. A mí el ChatGPT me parece una cosa muy divertida, de verdad. Y entonces empezaron a darle determinaciones al ChatGPT de autorías de artículos científicos. Digamos, si fuera de ciencia exacta, pues eso se pueden corroborar, se comprueban o no. Pero cuando son artículos en medicina es muy complejo, porque los médicos, mientras están en sus guardias, consultan bases de datos para encontrar hallazgos de cómo tratar a los pacientes. Entonces ellos utilizan estas bases de datos médicas para atender pacientes de manera directa. Entonces en febrero del 2023, la revista de la Sociedad Norteamericana de Radiología publica su número entero con ChatGPT y le da créditos de autoría. Y entonces uno se pregunta, ¿le creemos a los hallazgos científicos que puede hacer en radiología el ChatGPT? Claro, eso tiene como ciertas interpretaciones, ¿no? Porque finalmente es un ser humano el que está detonando como el diálogo con el ChatGPT y está conduciendo como la reflexión. Pero, ¿y si los datos no son los correctos? Si el ChatGPT no tiene la información adecuada de las bases correctas, elementos que tendríamos que ponernos a consideración. Les dejo la referencia igual para que le echen un ojo, está muy divertido porque finalmente algunos advierten, por ejemplo, el autor humano de este artículo le gustaría establecer que fue escrito con ChatGPT. Y bueno, ya sé como toda la explicación, aunque él le da la conducción al documento. Y entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales se realiza la investigación científica? Verme un pechitito. ¿Cuáles serían entonces las motivaciones para tener faltas a la integridad académica? Pues la verdad es que al día de hoy ya no hacemos investigación científica por las razones correctas. O sea, ya no hay una motivación por el crecimiento del conocimiento, sino porque me contraten para poder hacer crecer mi hoja, mi CV y entonces me puedan contratar y tener una plaza. Después, para poder estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Después, para que mis reportes anuales no me digan que no estoy presentando la suficiente productividad. Entonces se vuelve un compromiso social estar produciendo científicamente y terminamos haciendo investigación sobre el diseño y corte de las empanadas y reportando, ¿no? Entonces la gente sigue haciendo investigación por las razones equivocadas, que básicamente es esta motivación por un estatus social o un estatus económico que se requiere, o sea, no está mal. El tema es que lo que nos está motivando la investigación científica, pues resulta en artículos o papers que pueden ser inútiles. La segunda cosa es la revisión de los trabajos de investigación. Entonces muchas veces tenemos, ustedes no me van a dejar mentir, nos piden que revisemos artículos, pero nadie nos paga por eso. Y son mínimo, bien revisado un artículo, son 3, 4 horas que hay que dedicarle a revisar los datos, a corroborar que todo esté bien, para poder dar uno el criterio y la autorización para que se publique en una revista. Eso nadie lo paga. Y eso también limita la investigación científica. Este es el programa de Turnitin. Turnitin es un sistema muy famoso porque hace identificación, ojo, estoy usando los términos correctos,
identificación de coincidencias en un texto con lo que se encuentra en Internet. No es plagio, coincidencias. Entonces, Turnitin ha identificado un área de oportunidad tan grande en la integridad científica que además de vender su software, está vendiendo las clases sobre integridad académica. Y entonces uno compra el paquete, compra el software y además pueden venir y le dan una clase sobre integridad académica, lo cual está bastante criticable a mi parecer. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la integridad científica? Son los primeros 6: transparencia, verdad, objetividad, responsabilidad, rigor, honestidad. Y todos los demás son elementos que en la workshop de Tokio dijeron que serían partícipes de la integridad académica y científica. La Declaración de Singapur pone 14 elementos para que sean considerados como parte de la integridad académica y científica. ¿Qué factores influyen en la conducta de los investigadores y para que existan las faltas a la integridad académica? Primero, la personalidad del investigador. Muchas veces tenemos estas personas como que quieren producir y producir y producir y destacar y ser citados en todas partes y aparecer en la tele y así. Ese tipo de personalidades son las que tienden a caer en este tipo de errores. El clima ético de la organización, el hecho de que no tengamos transparencia de cómo se maneja la falta de la integridad académica, los incentivos para el exceso de publicaciones o los disuasivos si no publicas, entonces te quitamos el contrato, la ausencia de políticas institucionales en las definiciones, la prevención, el manejo de alegatos sobre supuesta mala conducta, la impunidad y la indiferencia social ante la corrupción. Es como, pues Jennifer falsificó 15 artículos, sí, pero está viejita, no le digas nada. Suele suceder. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como institución? Realizar un diagnóstico primero de percepción y luego una evaluación estricta de cómo se están presentando nuestros trabajos, establecer reglas claras con respecto a la conducta de investigadores, establecer reglas sobre la protección de los denunciantes, la promoción de valores éticos que vayan más allá del compliance, es decir, del apego a la norma, porque no se trata solo de tener una actitud que cumpla con la ley, sino se trata más bien de generar un ambiente de integridad en la institución, facilitar el diálogo interinstitucional para las denuncias, para establecer políticas, etcétera, y para poder definir y aclarar cuando existen conflictos de interés, cuando hay becas de por medio, particularmente becas de por medio. ¡Ah! Sí, por supuesto. Ahí, nada más, no me quedó claro esto en el segundo punto. Sí. Dice, poseer reglas claras con respecto a la conducta de los investigadores. Ok. Esta parte de especialmente en situaciones generadas por abusos de poder, estábamos hablando, por ejemplo, de los investigadores que a lo mejor abusan de poder con estudiantes o ¿a qué se Exacto, está? ese tipo, como lo que hizo Steppel, así de, yo te voy a dar los datos y tú tienes que publicar con los datos que yo a ti te esté reportando. Ah, pero es que yo no vi el estudio, a ti que no te importe, yo te estoy dando los datos y tú publica. Es establecer estos ambientes, digamos, de igualdad en los ambientes de investigación, ¿no? Entonces el abuso de poder es porque yo te lo estoy diciendo y lo publicas. O yo no hice nada, pero pones mi nombre porque estás trabajando en mi laboratorio. O yo conseguí el grant, entonces tengo que ser partícipe o coautor o autor de correspondencia en todas las publicaciones. ¿Sí? Más o menos. Sí, o sea, podríamos hablar de abuso sexual y esas cosas, pero eso ya es un poquito más profundo. Entonces, promover la integridad científica no se trata de perseguir las faltas a la integridad, es decir, tú estás haciendo plagio y entonces te voy a sancionar y demás, sino se trata más bien de cómo podemos evitarla y a partir de allí generar políticas al respecto. Entonces, ¿cómo podemos evitarla? Empecemos por enseñarle a citar a nuestros estudiantes. ¿De qué nivel? De primero, segundo, tercero, 10º semestre, maestría, doctorados, postdocs, a todos. Ah, pero es que yo sí sé citar. No pasa nada. Tú lo recuerdas y yo lo recuerdo, un ejercicio sencillo, cómo citar. Fin del comunicado. O tú prepárate, tú postdoc, prepárate la presentación de cómo citar y le explicas a los de primerito. Y así vamos generando este ambiente, ¿no? Explicar por qué citamos. No citamos solamente para que, digamos, se vea elegante el trabajo, sino porque estamos reconociendo el trabajo de los demás y porque eso le da seriedad a mi propio trabajo, ¿sí? Cuando yo cito, estoy mostrando que estoy haciendo una investigación, no que me lo estoy sacando de mi ronco pecho.
Establecer, por supuesto, mecanismos de control y la investigación científica desarrollada con rigor, honestidad y precisión es una capacidad que puede materializarse por medio de la educación adecuada y eliminación de incentivos perversos. Entonces, la promoción de la integridad científica es un área de oportunidad para el aprendizaje efectivo. Es decir, reportar que mi metodología de la investigación no fue la adecuada y entonces me salió chueco el experimento, eso también aporta. Y eso me permite aprender. Ya sé que por ahí no le voy a hacer ninguna otra ocasión. La obtención y publicación de datos que no concuerdan con la hipótesis también es una forma de sumar al conocimiento. O sea, muchas veces se vale decir, pues mi hipótesis es que de cada 100 personas, 50 son la mitad. Y resulta que hago el conteo y no son la mitad, se vale reportar. Mi hipótesis era tal y explicar por qué no me dio como debería dar. Los incentivos económicos son la mejor vía para el crecimiento no son la mejor vía para el crecimiento del conocimiento, entonces tendremos que tener como una mediación al respecto, y la enseñanza de temas básicos como las razones y las formas de citar es uno de los mecanismos para la prevención del plagio y las faltas a la integridad académica. Pues para mí ha sido un placer estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias claro otra que vez. sí. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Con muchísimo gusto, a sus órdenes. Muchísimas Ya ves que gracias. todos,